Los guardias no se habían duplicado, sino que se habían triplicado. La seguridad se eleva a niveles nunca antes vistos por su clan. Y sin embargo, todavía habían encontrado su camino hacia adentro. En una situación idéntica a la última, estaba vestida con poco más que una bata de dormir cuando bajó de su habitación para encontrar al representante una vez más sentado en el sofá, dos lobos flanqueándola. Si el representante de los Wolves hubiera sido un hombre, podría haber sospechado que lo estaban haciendo a propósito, pero no podía descartar la posibilidad de que la joven esperara tener un poco de atención. Ella esperaba, sin embargo, que ese no fuera el caso porque aunque le haya dado más opciones para negociar, también podría tornar las cosas muy incómodas muy rápidamente. Odiaba la política lo suficiente como era. No deseaba que se sintieran más incómodos. Tomando asiento en uno de sus otros sofás, notó distraídamente que su compañero se había acomodado en el sofá entre ambos grupos y se había acomodado evidentemente. Él había decidido después de la primera reunión que estos tres no eran una amenaza real para su hogar, por supuesto, siendo el fiel compañero que era, se había colocado cuidadosamente entre ellos y su compañero. Afortunadamente, el sofá significaba que no tenía que sacrificar la comodidad para hacerlo. Sume podría haber jurado que los dos guardias casi parecían divertidos. El representante sin nombre, sin embargo, parecía tan tranquilo y recogido como siempre. Todos se sentaron en silencio por un momento. Kuromaru miraba a los lobos y al representante que cerraba los ojos, en este caso, con la matriarca de los Inuzuka. El silencio, lamentablemente, tenía poco que ver con su negocio en este momento como tal, se rompió rápidamente por una voz femenina suave. Sume, alpa de la manada de Inuzuka, te han proporcionado el tiempo más amplio. ¿Has llegado a una decisión? Esa ni siquiera era una pregunta, por supuesto que sí, incluso si no quería admitirlo, su corazón se había decidido por su elección desde el mismo día en que escuchó la oferta por primera vez. Y sin embargo, a pesar de eso, no pudo evitar el nerviosismo que burbujeaba dentro de ella. Ella había estado esperando este día, lista para llevar al clan a nuevas alturas, pero había una incertidumbre que mordió en el fondo de su mente y plantó semillas de duda en su corazón. Esta fue una oportunidad perfecta, una que podría ser perfecta. Ella realmente no conocía a los lobos ni a sus metas. ¿En qué estaría ella realmente arrastrando a su clan? Y, lo que es más importante, ¿podría su clan ser capaz de manejarse a sí mismo en medio de este nuevo mundo en el que pueden encontrarse? Eso hizo que esto pareciera más parecido a un acto de fe que cualquier negocio sólido. Ella tenía una idea de cuáles podrían ser las recompensas, pero no tenía ni idea de cuáles eran los riesgos y, sin embargo, su corazón permanece bloqueado en una opción y una sola opción. Ella ni siquiera podía considerar el otro. Yo tengo. La representante pareció claramente complacida por eso, casi como si supiera exactamente lo que había estado pensando. Entonces dime, Sume, ¿el clan Inuzuka se unirá a nuestro grupo de lobos? Ella vaciló. Esto fue todo, el mismo instante en el que podría cambiar todo independientemente de lo que ella eligiera, pero, al igual que las cabezas de clan antes que ella, no podía confiar únicamente en sus pensamientos. Pensar ahora mismo le impediría hacer lo que debía hacerse. No, en cambio ella necesitaba rendirse a sus instintos e ir con lo que se sentía bien. Lo haremos. Y esas dos simples palabras fueron todo lo que se necesitó para darle forma al futuro de su clan. Era algo aterrador pensar que no hacía falta más que eso para determinar las vidas de todo su clan. Eso no hizo que decirlos fuera menos emocionante. Su clan a menudo se refería a lo mejor que tenía como lobos, pero estos no eran miembros de su clan. Estos tres antes que ella eran lobos y su clan eran perros. Pertenecían a las afueras de Konoha corriendo y cazando, pero su clan, domesticado como lo era en comparación, pertenecía a las paredes de este gran pueblo. Y es por eso que habían sido elegidos. Los que están dentro actuarían como la voz de los que no lo hacen, actuando en su mejor interés y, a cambio, parte de la recompensa de caza se llevaría a las paredes para que su clan la compartiera. Lobos y perros, trabajando juntos sin más motivo que cuidar sus paquetes y, con el tiempo, cuidarse unos a otros. Los paquetes se mantendrían fuertes, como deberían ser. Informaré a Tsukiyomi-sama de tu decisión. Estoy seguro de que estará más que satisfecho con ti y con tu clan. Y hubo la mención de lo mayor desconocido hasta ahora, olvidando no conocer los objetivos del grupo, ni siquiera sabía el tipo de persona que lo dirigía, el tipo de persona con la que estaría trabajando en conjeturas en el futuro previsible. Si estoy trabajando con su paquete, ¿podré encontrarme con su líder? Tsukiyomi-sama ha asignado a otro para que lidere su manada, y estoy seguro de que los dos se encontrarán juntos en el futuro, pero supongo que es a Tsukiyomi-sama a quien le gustaría conocer. Lo es, pero si pudiera hacer una pregunta, ¿por qué no tiene su propio paquete?
Podía sentir la sonrisa que se formaba detrás de su máscara. Tsukiyomi-sama no está restringido al comando del paquete. La forma en que se hablaba hacía sonar como si los lobos fueran solo un grupo que él controlaba. ¿Podría tener algo que ver con otras organizaciones dentro y fuera de las murallas de Konoha? La idea de que ella era ahora uno de esos grupos le provocó escalofríos. Estaba infinitamente contenta de haber decidido ponerse del lado de ellos, porque muy fácilmente podría haber sido la ruina de su clan si la molestaba por rechazar su oferta. Entonces, ¿estás diciendo que tiene otros bajo su control? Sí, eso es correcto. Puede reunirse con él en el futuro si este acuerdo resulta lo suficientemente beneficioso, pero es poco probable que suceda por un tiempo todavía. ¿Puedes decirme qué más tiene en sus manos para evitar interrumpir sus planes? El representante hizo una pausa en sus pensamientos. Como regla general, menos ella sabía que era mejor, incluso Tsume lo sabía, pero seguía siendo un punto válido. No podían hacer que los grupos se tropezaran. Hinata fue bastante fácil de dirigir ya que su clan era bastante privado y su grupo estaba oculto, así que nadie tenía que preocuparse de que ella tomara una acción que sin saberlo, ya que Hinata no cruzaría intencionadamente a Naruto, interferiría con los movimientos de otro. Sin embargo, cuanto más caía bajo el control de Naruto, más tenían que revelar para mantener las operaciones sin problemas. Supongo que debo hacerlo. Ella finalmente decidió. Los Yamanaka son un juego justo en este momento, ya que Uzumaki Kushina ha descarrilado sus planes concernientes a ellos, lo que significa que el único grupo que tendrías que cuidar en Konoha es un cierto culto que Tsukiyomi-sama ha estado pasando por alto. ¿Un culto? ¿Tiene un culto? Bueno, no a él, pero él tiene el objeto de dicho culto y están siendo más cooperativos. Tsume podría decir honestamente que realmente no quería encontrarse con el hombre nunca más. Quien quiera que fuera que tiraba de estas cuerdas, no se podía jugar con ellas. Ya veo, ¿y dónde está este culto? Tsume sabía, sin duda, que el representante estaba sonriendo y eso, ella lo sabía, no era una buena señal. El culto actualmente tiene sus raíces dentro del clan Hyuga. Ella se ahogó en el aire. Tela Hyuga. Eso es correcto. La secta está bastante estancada en este momento, pero eso deja a Tsukiyomi-sama tiempo para terminar con el proyecto actual de los lobos antes de que comience a fomentar un mayor crecimiento. Ella casi tenía miedo de preguntar. ¿Y cuál era su proyecto actual? ¿No te acuerdas? Se está apoderando de un país. No se suponía que se hiciera tan rápido, pero los acontecimientos recientes han impulsado sus planes rápidamente. Espero que tenga el control total antes de que termine el mes. Así es, ella lo mencionó la última vez, pero se suponía que estaba preparando una toma. Podría haber llevado años para que se haya movido tan rápido. Significaba que algo estaba sucediendo. La muerte de un líder, una revolución, una guerra civil. Tal vez a pesar de eso, estaba a punto de tener el control de un país entero y de todos sus recursos. Si bien un país pequeño no podría ir en contra de Konoha, no tenía que hacerlo. Todos esos recursos podrían ser canalizados a través de clanes dentro de las paredes para usar contra otros clanes. Si las cosas se pusieran feas, ese mismo clan podría huir de Konoha y obtener un refugio seguro en un país extranjero. Si tuvieran suerte, Konoha ni siquiera sospecharía que el mismo país tenía algo que ver. Eso fue absolutamente aterrador, pero empeoró por el conocimiento de que aquí había un culto de Hyuga y la misma persona tenía el control de él. La representante había afirmado que su líder, Tsukiyomi-sama, tenía el control de una gran cantidad de Hyuga, pero si realmente había un culto, entonces ella podría creerlo. Los Inuzuka eran leales por naturaleza, los Nara perezosos, pero los Hyuga eran prácticamente fanáticos. Un culto en medio de ellos sería casi lo mismo que el nuevo liderazgo del clan si se extendiera lo suficiente. Tener a Hyuga, el clan más fuerte de Konoha, respaldado por un país y ejecutando la voluntad de un hombre en el pueblo era algo que nunca hubiera considerado posible, pero estaba sucediendo y, ahora, ella era parte de eso. Por los dioses, ¿en qué me he metido? Se escuchó un gruñido de dolor en todo el claro cuando se dio vuelta a otra página. El punto es quedarte pegado al árbol, Sasuke. No vas a llegar a ningún lado si sigues cayendo. No necesitaba mirar para saber que el último Uchiha leal lo estaba mirando desde su posición en el suelo, probablemente al revés. También llenaba su corazón de alegría. Realmente no sabía por qué no se había llevado a un equipo antes. Era increíblemente entretenido hacer que lo odiaran y, como lo demostró en la batalla con Zabuza, tuvieron excelentes desventajas. Quizás no fue muy responsable de él, pero tal vez no recibió la nota de que a Ataque Kakashi no le importa.
Además, fueron los mocosos los que quisieron continuar en primer lugar, él habría dado la vuelta felizmente y se encerraría en su casa para leer más, pero no, el Uzumaki necesitaba ayudar a la gente pobre de las olas y Sasuke estaba muriendo por probarse a sí mismo ciertamente, en parte era culpable de eso, habiendo comparado continuamente a su genin con Naruto, que, como muchos shinobi de rango superior sabían, era a la vez natural y entrenado con Uzuki Yugao durante su tiempo en la academia, y no lo hicieron. Parece que lo toman muy bien por sus propios motivos. ¿Fue justo? No. ¿La necesidad de probarse a sí mismos los ayudó en esta misión? No. ¿Iba a detenerse? ¡Oh diablos, no! Oye, Sasuke. Sí, Kakashi-sensei. ¿Conoces ese movimiento de baile, de Worm? Sí. Apuesto a que Naruto podría llevar al gusano hasta ese árbol mientras duermes. Realmente eres una decepción. El gruñido frustrado de Uchiha valió la pena. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, continuando la misión. Sasuke necesitaba probarse a sí mismo, bueno, realmente no sabía a quién debía de probar el Uchiha, pero necesitaba probarse a sí mismo. ¿Y dónde estaba Brodinkroxter? ¿En serio? ¿Era así como lo había visto Obito? Realmente esperaba no. Fue su sexto y rosado favorito en esa nota, Sakura lo siguió, también. Si no fuera porque no tenía ganas de lidiar con un Kushina airado, tendría que abstenerse de enredarse más y pelear con él, o los concejales que besaban el culo de Uchiha, ni siquiera estarían aquí. Por supuesto, eso también significaba que si algo le sucedía a su genin era libre de salir corriendo y echarse la culpa a ellos en lugar de su liderazgo irresponsable. Por otra parte, quien haya pensado en darle un grupo de genin al hombre que había pasado bastante tiempo ejecutando misiones suicidas para lidiar con su pérdida no era demasiado brillante. Si nada más, podría contagiarse al grupo, y ese fue un pensamiento bastante interesante. No en el tipo de Orochimaru, en cuyo caso, admitiría que Sakura podría crecer lo suficientemente bien, al menos en el departamento de culo. Naruto sería indudablemente hermosa, pero lamentablemente estaría atada a su madre, lo que significaba que estaría fuera de límites, pero más a la idea de que el precioso Uchiha y la princesa Uzumaki y la hija Jinchuriki de Uzumaki Kushina y su difunto sensei ejecutar misiones suicidas por el placer de hacerlo con la hija del miembro del consejo Mebuki. O, ver las caras malditas de los concejales. Si eso sucediera tendría que mantener su Sharingan listo, por las dudas, porque eso sería algo que nunca querría olvidar. Por supuesto, su equipo todavía tenía un camino por recorrer antes de que eso pudiera pasar, pero tenía tiempo. Montones y montones de tiempo. Aunque probablemente usaría la mayor parte para leer. Oh, bueno, parecía un intercambio bastante justo para él. Otro golpe fue seguido con un gruñido de dolor cuando Sasuke se cayó de su árbol. Una vez más Sakura estaba en un árbol cercano alentándolo en un vano intento por darle la confianza que necesitaba para tener éxito y ganarse su afecto. Realmente no necesitaba confianza, tenía la arrogancia suficiente para todo el equipo y probablemente se atribuía a su incapacidad para aprender a caminar sobre los árboles, y si las sospechas de Kakashi eran correctas, la única esperanza de obtener el afecto de Sasuke era que Sakura se convirtiera en una hermana menor a él. Y eso ciertamente no estaba sucediendo pronto. Por supuesto, otra razón por la que no la tuvo es probable porque no tenía nada que lo empujara a ser mejor. Naruto había sido enseñada por su madre y, como tal, había sido asignada para proteger a Tazuna y, en ocasiones, a su hermosa hija Tsunami. Tendría que ver cómo tocaba eso antes de que su equipo se marchara, lo que dejó a Sakura con reservas lamentables. Ella para llegar a la cima. Él realmente debería tenerla caminando arriba y abajo del árbol para aumentar sus reservas o hacer que intente caminar sobre el agua considerando dónde estaban. Ella estaría bien, tal vez. Por otra parte, con sus pequeñas reservas, incluso si tuviera acceso al agua para caminar, se drenaría rápidamente y volvería a caer al agua. La expresión de su rostro y la mirada que ella le daría más tarde no tendría precio. Tendría que guardar esa para más tarde, entonces podría hacer que Sasuke se uniera a ella. Después de todo, 2 miradas fueron mejores que una Naruto no había mencionado saberlo aún, tal vez tendría suerte y los miraba a los 3. Por supuesto, hablando de suerte, preferiría usarlo para Tsunami. Su culo fue increíble. Ataque follando a Kakashi. Ese maldito constructor de puentes había logrado obtener el servicio de ataque fucking Kakashi. Si eso no era señal del favor de un dios, no sabía qué era. Ataque Kakashi creció durante la última guerra, enseñado por Namikaze Minato, e incluso con los inconvenientes que tenía porque era un trasplante, el Sharingan en su posesión todavía era temible y luego estaban todas las técnicas que había logrado robar usándolas.
Había una muy buena razón por la que era un shinobi de rango ahí, si se decidía, podría encontrarse fácilmente en el rango S. Sin embargo, por la gracia de los dioses, parecería que el hombre no estaba interesado en más poder y estaba contento donde estaba. Zabuza no podía culparlo. Diablos, si no fuera por la presencia de los 3 genin, no tenía dudas de que Ataque habría estado sacando al enorme jutsu de su trasero y pulverizado todo el claro en el que habían luchado. Ni siquiera necesitaría su Sharingan, la gran cantidad de técnicas en su poder y la multitud de maneras en que podía combinarlas con el hecho de que él era un shinobi increíble por derecho propio significaba que, para su vergüenza, en realidad les debía la vida a esos niños. Si Kakashi no hubiera tenido que protegerlos, estaría completamente muerto. Pero, incluso con vida, todavía tenía un gran problema. Iba a tener que pelear con él de nuevo. Renunciar a esta misión sonaba maravilloso en este momento, pero su suerte no era tan buena. No solo perdería la cara a los ojos de los futuros empleadores cuando se corrió la voz, pero sabía que la resistencia todavía estaba desesperada por obtener fondos. Puede que no le importara su causa, pero a él sí le importaba mucho Mei. Si su grupo necesitara dinero, lo conseguiría para ellos, extrañar a los ninjas o no. Eso fue, desafortunadamente, más difícil de lo que sonaba. Los empleos habían sido escasos y muchos no pagaban demasiado bien porque podían obtener un shinobi de un pueblo por la cantidad que él preferiría. Sin embargo, a diferencia de ellos, Zabuza necesitaba el trabajo y no tenía otras ofertas de las que recurrir, lo que redujo drásticamente su salario sin importar a dónde fuera. Este trabajo, sin embargo, prometió pagar muy bien y finalmente podría enviar algo a Mei y su pequeña rebelión. Todo lo demás que había hecho hasta ahora había sido poco más de lo que se requería para mantenerse a sí mismo y a su alumno, Aku, mientras buscaban su próximo trabajo. Esto finalmente hizo que pareciera que su suerte estaba cambiando y luego. Ataque follando a Kakashi. Si él no hubiera estado postrado en la cama, probablemente estaría enloqueciendo en este momento, sacando su enojo de cualquier cosa con la que se cruzara esto. Entonces, fue probablemente lo mejor al principio de su carrera en Shinobi. Había aprendido que sacrificar las fuerzas de su cliente estaba muy mal visto y era una de las formas más rápidas de terminar su contrato. Y Zabuza realmente no podía permitirse eso en este momento. Por supuesto, también solo fue contratado para deshacerse del constructor de puentes. Tal vez podría enviar a Aku para que se ocupara de eso. Frunció el ceño ante ese pensamiento. El niño era demasiado blando, dudaba de que realmente pudieran matar al anciano. Sin embargo, podrían secuestrarlos. Tal vez Gato pagaría el sueldo si le entregaba un Kazuna vivo. No solo tendría el placer de matar al hombre, sino que podría hacer un ejemplo de él. Por supuesto, era muy posible que se organizara un rescate, pero mientras se le pagara a Zabuza, podría huir del país e irse en busca de su próximo empleo antes de que eso ocurriera. Aunque, ciertamente, no había visto a Aku mucho últimamente. Su estudiante decía que estaban recogiendo hierbas, pero habían logrado obtener lo suficiente para un buen mes en la primera salida. Zabuza tenía la sensación de que su suerte aún se estaba agotando. Demonios, en este punto no estaría demasiado sorprendido si Aku hubiera terminado haciendo amistad con uno de los genin. Joder, con su suerte últimamente, el chico probablemente también se había enamorado. ¿Qué sigue? ¿Uno de esos malditos lobos arruina los planes de todos? A este ritmo, Zabuza lo esperaba a medias. Eran un grupo espeluznante para empezar y no podía entender su objetivo. Les estaban pagando mucho menos que él y no había oído hablar de ellos antes. Algo estaba pasando, y no tenía idea de lo que podría ser. Y, honestamente, él realmente no quería saber. No, lo que quería era un par de botellas de sake, algunas prostitutas, y pasar el resto de sus días relajándose en alguna playa tropical. Desafortunadamente, Zabuza no tuvo tanta suerte. Porque por suerte, Momochi Zabuza no tuvo suerte. Delicados dedos arrastrados sobre la carne pálida sin impedimentos. Las velas, que pocos de ellos estaban dispuestas alrededor de la habitación, arrojaban un parpadeante resplandor naranja en las esquinas, proporcionando la luz suficiente para ver dentro de la oscuridad de esta cámara privada. Los temblores sacudieron la carne, las respiraciones suaves y superficiales salían de entre los labios separados, y aún los dedos bailaban en el lienzo de marfil. Era un tipo de ritual, uno completamente innecesario, pero que se realizaba sin embargo, cada vez sin falta. ¿Cómo no podría? Pulgada tras pulgada estaba cubierto de toques de plumas que no se atrevían a durar, fugaces de un lugar a otro sin dirección real. Fue a una canción que bailaron y se movieron, los latidos excitados de un nuevo corazón. El ritual era el mismo, la música era la misma, pero la superficie sobre la que se deslizaban los bailarines era nueva, perfectamente nueva, y fue entonces cuando se conocieron.
Era familiar, sí, como lo es toda la carne, y sin embargo, permanecía extraña, casi ajena a los sentidos. Todo había sido sentido 1.000.000 de veces, pero no así no, esto era nuevo, como siempre lo fue, y la carne deleitada en la sensación familiar trajo nueva vida. Había pasado mucho tiempo desde que su cuerpo se había sentido así, no solo en el sentido de sensaciones renovadas, sino en los diversos cambios que no necesitaban ser vistos o sentidos para ser conocidos habían cambiado, como siempre lo habían hecho, pero se mantuvieron igual. Pasarían días y días así, arrastrando los dedos sobre la piel lisa y sobre curvas desconocidas hasta que estuvieran satisfechos de saber que cada centímetro de su carne era mejor que nadie para existir alguna vez. Y así fue. El parpadeo de las velas llamó la atención de dos orbes dorados a la imagen que rodeaban por voluntad propia, los dedos continuaron moviéndose hacia la piel burlona y la carne flexible. Fueron observados por ojos amatistas sin pestañear. Avanzaron más, mientras captaban cada detalle del observador silencioso. Piel pálida y cabello carmesí, ojos como gemas y la más leve sonrisa. Observó cómo los dedos se hundían entre las piernas tonificadas y otros bajaban para agarrar montones de carne que no habían estado allí la semana anterior. Los jadeos suaves se convirtieron en unos pantalones sin aliento y el delicado ritual se perdió. Un deseo, una necesidad, creció profundamente en ellos a la vista de su observador, uno del que solo habían oído susurros antes. Ya no eran susurros. Una canción dulce llenó el corazón dentro de un seno que jadeaba buscando aire precioso y la carne se rindió a sus deseos. Una voz se unió a la canción silenciosa, reverberando a través de sus cámaras privadas, mientras un grito de placer se abría paso desde la garganta y sobre los labios rubí. Orochimaru había encontrado la liberación. Pero ella todavía no estaba satisfecha. Habían pasado 3 días desde su cena con el Yamanaka y se habían hecho los arreglos apropiados. Asegurar un mes de permiso era simple, cuando uno era una reserva de su rango simplemente porque de todos modos no se esperaba que lo necesitaran. Una compañía de lobos debía acompañarlo a Wave para supervisar la ejecución de la toma y después no tardaría mucho más en estar satisfecho de que Sai tuviera control sobre el país portuario. Por supuesto, eso significaba que tendría 2 semanas de permiso y por una buena razón. No podía simplemente ocupar Wave con sus fuerzas y esperar que la gente lo aceptara. Gato puede haber sido capaz de hacerlo durante los últimos años, pero Naruto no estaba buscando retenerlo temporalmente, iba a pertenecer a los lobos hasta que el mundo terminara o alguien lograra borrarlos a todos. No, necesitaría respaldo, había un pensamiento. Había estado respaldando a todo tipo de grupos pequeños, pero ahora necesitaba algo más de alguien que pudiera mantener a raya a otros países. Gato había estado feliz de tratar con todos, pero Naruto simplemente no tenía esos contactos o el conocimiento para dirigir un negocio. Los pueblos más grandes evitaron ocupar Wave para evitar el conflicto entre ellos, pero con el conocimiento de la desaparición de Gato, todos se apresurarían a ocupar el vacío y asegurarlo para ellos, a través de un tercero, por supuesto, pero Naruto no tendría nada de eso. Y así, mientras tuvieran el control y eso haría que las aldeas vacilaran, no se quedarían atrás por mucho tiempo. Con suerte, esa duda sería lo suficientemente larga. Porque mientras las aldeas trataban de evitar conflictos entre ellas, los daimyo de los diversos países no tenían tales problemas entre ellos. Una vez que uno de los países tuviera Wave, los otros podrían reinar en sus propias aldeas. ¿Les gustaría? No, pero no iban a intentar nada cuando eso significaba que estaban arriesgando su habilidad de comerciar con Wave. Realmente no hubo nada más que ganar en esta situación. Un daimyo podría usar Wave para beneficiar a la economía de su país y, a cambio, Naruto y los lobos tendrían el respaldo de dicho daimyo si alguien intentara disputar su gobierno. Por supuesto, fue un poco más complicado que eso. Uno tendría que declararse a sí mismo Daimyo of Wave y luego proceder a ser reconocido oficialmente por los tribunales, pero él no iba a ir a cualquier tribunal. No, necesitaba a alguien que realmente lo respaldara, y eso significaba ir a las cortes imperiales de uno de los 6 grandes países con el reconocimiento de solo uno de los daimyo más grandes. Pocos tratarían de disputarlo y los que lo hicieran se encontrarían con problemas financieros luego de que Wave se les cerrara. Una vez que fueron reconocidos, como se esperaba, entrarían en una alianza formal con el país para reconocerlos. Las fronteras entre las dos se declararían abiertas y los impuestos internacionales se eliminarían de cualquier comercio que tuviera lugar a través de ella. Era probable que un regimiento de las fuerzas de daimyo se publicara en el país para ayudar a protegerlo y garantizar que cumplían, pero Naruto no tenía nada de qué preocuparse, tenía la plena intención de trabajar con el daimyo. Él no perdió nada de eso y ganó un poderoso aliado.
Sabía que Gato tenía una mansión y probablemente se la habría dado al daimyo para que sirviera como un lugar para mantener a sus fuerzas visitantes y un lugar donde quedarse si visitaba alguna vez. No era probable que eso ocurriera, hasta que Wave se hubiera recuperado, al menos, pero el futuro siempre estaba abierto y el hecho de que un daimyo extranjero permaneciera en su país simplemente porque deseaban hacerlo o no, solo podía arrojar a uno con una luz favorable. El hecho de que intentara obtener un daimyo más grande solo serviría para mejorar las cosas para su nuevo país. O tal vez el nuevo país de Sai. Él realmente no había decidido todavía. Sai estaba guiando a los Wolves allí en Wave y continuaría haciéndolo después de que se lo tomaran por completo, pero no sabía si Sai podía manejar, o incluso quería, la posición. Por otro lado, tampoco quería ser daimyo en este momento. Claro, solo sería realmente de nombre, pero los nombres son cosas poderosas. Por otra parte, había pocas razones para que él no lo hiciera así, preferiría convertirse al menos en un Chunin antes de retirarse, pero incluso si él fuera el daimyo podría continuar siendo un shinobi, especialmente si nadie fuera consciente de su verdadera identidad, excepto el daimyo aliado. Por supuesto, eso no era algo que quisieras evitarles. No si querías su apoyo de todos modos. Probablemente podría hacer que Mai tomara la posición, pero luego pasaría la mayor parte de su tiempo en Wave y había una parte de él que realmente no le gustaba ese pensamiento que Igo supuso, también era una opción, aunque no una buena opción. Había demostrado ser competente, pero no solo no tenía la experiencia necesaria de liderazgo o las habilidades sociales adecuadas, sino que también era más útil para Naruto y sus lobos como lo era él. Estaba bastante seguro de que Sai llamaba a la nueva posición alto capitán o algo así en uno de sus informes, pero honestamente solo lo había robado. Si fuera realmente importante, se le habría señalado inmediatamente su atención. Además, no era su idea formar un puñado de nuevos rangos para sus lobos, él estaba bien con ellos como lo estaban ellos, pero si Sai quería organizar a sus lobos de otra manera, que así sea, él le había dado el reino libre. Después de todo, Naruto-sama. La llamada de su nombre lo apartó de sus pensamientos, pero no se volvió para mirar al que hablaba. Sus ojos morados cayeron hacia la marca de piedra que tenía delante y frunció el ceño. Se suponía que debía visitarte, pero aquí estoy pensando en negocios. Suavemente pasó la mano por la parte superior de la piedra gris y, con un suspiro, se apartó de ella. Tendría que visitarlo de nuevo cuando terminaran los negocios y su mente libre. Por lo menos, ella merecía toda su atención cuando vino a verla. ¿Está todo listo, Sai? Su designado líder de los lobos asintió. Muy bien, tenemos un largo camino por recorrer. Vámonos. Sai cayó silenciosamente detrás de él mientras se abría paso desde el campo herboso del cementerio de Konoha y hacia la aldea propiamente dicha. Todo se había unido sin problemas, casi demasiado suavemente, pero ahora era el momento de terminarlo. Dentro de una quincena se tomaría uno de los últimos pasos. Y con un poco de suerte, Nami no Kuni sería suya.